Hoy te platicaré de la otra guerra en contra del narcotráfico en el que las autoridades y delincuentes buscan ganarse la simpatía de los habitantes. Además de existir un frente armado entre las autoridades y la delincuencia organizada, existe otro en el que compiten por tener el respaldo de la sociedad. La otra guerra, como la he denominado, consiste en el reparto de dádivas en las zonas más pobres del país con el objetivo de buscar el respaldo de los habitantes. Y es en ese contexto que recientemente apareció un video en redes sociales en donde niños manifiestan su apoyo a un líder de la delincuencia organizada. En este video te platicaré de ese clip y del cómo cárteles y el gobierno libran otra guerra. Bienvenidos al Caporal del 29 de diciembre, comenzamos. ¿Qué pensaste cuando viste que en Guadalajara, Jalisco, cientos de personas salieron a las calles para recibir regalos del cártel Jalisco Nueva Generación? Pura gente del doble R, pa. Ahí viene. Mira, no que no venían con su gente. Lo bueno que no se les olvida las raíces, carnal. ¿Quién es el responsable de que pasen cosas como estas? ¿La gente que está dispuesta a aceptar regalos de la delincuencia organizada o las autoridades que abandonan a sus ciudadanos? O ambos. Precisamente sobre este tema se basa este video, sobre la otra guerra del narcotráfico, no con armas para ganarle al ejército, sino con dádivas para pretender ganar el respaldo de la sociedad. Todo esto teniendo como contexto un contexto latente a un nuevo video, el de niños agradeciendo a El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Antes de mostrarte todo el clip, el que evidentemente he censurado los rostros de los niños, déjame exponerte el contexto en el que se ha estado viralizando. En este video, que te muestro la imagen miniatura en pantalla, este video que te traje a este canal, te platiqué del reparto de regalos en la colonia El Retiro, en Guadalajara, Jalisco, presuntamente a nombre de Ricardo Ruizo, alias el Doble R, uno de los principales líderes del Jalisco Nueva Generación. Te mostré el punto exacto donde ocurrió ese hecho y que aproximadamente a 1 kilómetro de allí, a 6-7 cuadras, hay una base de la policía municipal. En los comentarios de ese video y también de manera general, este reparto provocó dos reacciones. Uno, indignación por quienes aceptan las dádivas y dos, críticas al gobierno por considerar que la delincuencia se burla de él a la vista de todos. En el 2020, el área de prevención del delito de la Fiscalía de Jalisco ya había documentado la existencia de este tipo de caravanas en un estudio en el que afirma que la delincuencia busca ganarse la simpatía de la gente con el objetivo de buscar el apoyo de la sociedad y reclutar a menores de edad. Y lo cito textual: la repartición de obsequios, los cuales van firmados por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el reparto de juguetes, despensas, apoyos, entre otros, están creando una imagen de empatía con la población a efecto de contar con su aprobación y o apoyo. En ese estudio documentó entregas de despensas y juguetes en Guadalajara, en Zapopan y en Tecalitlán. Sin embargo, pese a la existencia de este reporte, resulta evidente que las autoridades no lograron frenar este tipo de hechos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de hecho ya se pronunció sobre este último reparto y acusó a la delincuencia organizada de querer manipular a la sociedad para tener su apoyo y para que impidan la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional en la zona. El mensaje del mandatario fue que no se dejen manipular. Bueno, desde el inicio del gobierno, constatamos, y era notorio, de dominio público, que las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales, en la gente de las comunidades, que entregaban despensas, mercancías, juguetes. Todo esto ha ido desapareciendo porque la gente sabe de que eso es ilegal. Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo, que le digo a la gente pues que no se dejen manipular.
Este gobierno también participa en esta otra guerra con el reparto de dádivas. Mientras que la delincuencia organizada reparte despensas, camas, juguetes, regalos de todo tipo, el presidente de la República ha asegurado en varias ocasiones que busca quitarle el respaldo social a la delincuencia, abatiendo la pobreza, promoviendo el desarrollo y ofreciendo apoyos. De allí la frase "abrazos, no balazos", con la que busca definir su combate a la delincuencia organizada, no por la vía armada, sino por esta otra vía. La misma estrategia ha asegurado aplicar también en el combate en contra del huachicoleo, llevar los programas sociales principalmente a aquellas zonas donde hay una alta incidencia delictiva, una política emprendida desde los primeros días de este gobierno federal. Todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad tiene garantizado, les garantizamos el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso suficiente para vivir, para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas. No hagan eso, pero que tengan opciones, que tengan alternativas. Porque esto se fue dando porque se abandonó a la gente. A 4 años de haber iniciado esta administración, la otra guerra todavía continúa y existen instrumentos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que miden la efectividad de las políticas instrumentadas por nuestras autoridades federales, estatales y municipales, y que también miden el avance de la delincuencia organizada. Sobre este último reparto de regalos del cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara, la policía municipal respondió asegurando que los vecinos salieron a recibir los regalos porque no sabían que iban de parte de la delincuencia organizada, insisto, según la policía local. Y ahora, como parte de esa guerra por el apoyo social, ha comenzado a circular otro video, grabado en Zapopan, Jalisco, en donde niños manifiestan su respaldo al líder del Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Sobre el video de reparto de regalos ya se ha confirmado que eso ocurrió el pasado 24 de diciembre. Sobre este último video, el de los niños, aún no hay detalles que confirmen en dónde se realizó y en qué momento, salvo porque aparecen las letras de Zapopan, se entiende que es en este municipio, pero pudo ser tomado otro día y difundido hoy en el contexto, o al menos en estos días, en el contexto de la pelea por el apoyo social, o bien también puede tener el audio alterado, pero está siendo difundido en este mismo contexto, en una pelea entre las autoridades y los delincuentes por el respaldo de la sociedad. Te muestro el video completo. ¿Qué opinas? No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.